Muy buenas tardes, mi nombre es José Norberto Quirós, soy docente en Escénica Superior y hoy estamos aquí para explicar un tema muy comentado, muy conocido en la estadística, pero que no necesariamente está plenamente entendido en su totalidad y sobre todo en algunos puntos de validez y de congruencia que se tienen que tomar en cuenta cuando se hace análisis estadístico, principalmente cuantitativo, con datos discretos o continuos. Colaboro aquí en esta institución con las materias relacionadas con matemáticas, como álgebra lineal, electricidad del magnetismo y estadística, que es mi favorita. Así que de lo que vamos a hablar a continuación es de las medidas de tendencia central. Típicamente conocemos el promedio. El promedio es una medida de tendencia central que desde el punto de vista puramente estadístico persigue como fin ubicar el centro de gravedad de una muestra de datos, el punto de equilibrio. Por eso su nombre, tendencia central. Con esto investigamos hacia dónde tiende el centro de un grupo de datos, de una muestra. Pero existen otras medidas que también cumplen el mismo propósito, como es la mediana y la moda. Entonces, específicamente ahora vamos a ejemplificar el promedio. El promedio puede parecer, si lo analizamos desde el punto de vista de la fórmula que se utiliza para calcularlo, un poco intimidatorio, pero en realidad no lo es. Y ahora explico por qué. Nosotros en estadística anotamos una variable aleatoria con la letra X y utilizamos el subíndice Y para denotar que esta puede tomar cualquier número de posiciones, desde la primera hasta la última, que típicamente decimos desde x1 hasta xn. Aquí tenemos entonces una colección de variables aleatorias denominadas x, no sabemos cuántas son, y lo que vamos a hacer es que vamos a sumarlas, todas esas variables, desde el primer valor hasta el último. Para poder calcular el promedio, ahora necesitamos dividir entre el total de datos que tenemos en nuestra muestra. Y esto se logra multiplicando por 1 entre n. Esto es lo que nosotros llamamos promedio o x barra. X por la letra y barra por esta línea que ponemos aquí, que estamos denotando que estamos trabajando con una muestra. Y como les dije, pues sí es un poco intimidatorio, ¿no? Y esto se lee como que el promedio es la sumatoria desde que i es igual a 1 hasta n de todas las xi dividido entre n. Pero es más sencillo de decirlo, los matemáticos son elegantes, por eso lo hacen así. Esto es muy elegante. Lo único que tenemos que hacer es sumar todos los datos y luego dividir entre el total de los datos. Esta es la forma simple, la forma terrenal de explicar el promedio. Vamos a borrar para explicar ahora sus implicaciones en la estadística. Nosotros podemos tener diferentes tipos de valores de la variable aleatoria, diferentes tipos de datos, que los clasificamos principalmente en discretos y en continuos. ¿Y cuál es la diferencia? Los valores discretos se representan con los números naturales. En las matemáticas nosotros entendemos los números naturales como aquellos que se usan para contar. El hombre resolvió el problema del conteo con estos números, cosas que vio en la naturaleza. Un cuadrúpedo tiene 4 patas, un ave tiene 2 alas, un ser humano tiene 2 ojos. Los conteos, todo lo que hacemos contando, todo lo que resolvemos contando, se denota con los números naturales, cuya característica primordial, que es muy importante no olvidar, es que son acumulables. Esto quiere decir que nosotros podemos saber qué número tenemos después de un valor y qué número tenemos antes, porque son acumulables. De manera que si yo escribo aquí este número, todos sabemos que el que sigue es 4 y el que está antes es 2. Los podemos acumular. Vamos ahora con los valores o con los datos de tipo continuo. Este tipo de datos se representa con otro tipo de números que son los números reales. Y aquí ya empezamos a enfrentar una situación diferente, porque los números reales, en contraste de los números naturales, no son acumulables.
Porque si yo escribo aquí este número y pregunto cuál sigue, alguien puede decir, bueno, el siguiente valor es 1.01. Y alguien más pudiera decir, no, el siguiente valor es 1.009. O alguien más pudiera decir, no, de aquí sigue el 1.000099. En realidad, entre 1 y el siguiente valor, aunque ustedes no lo crean, hay un número infinito de valores, entonces no se pueden acumular. ¿Qué situación resolvemos en nuestro ambiente natural, en nuestra vida cotidiana con los números reales? Las mediciones. El ejemplo típico en la estadística es una granja. En una granja tienes fenómenos que se pueden modelar con los números naturales, valores discretos, y con los números reales. Si tienes gallinas que producen huevos, las gallinas producen 3 huevos, 4 huevos, 5, 10, 15, conteos. No, una gallina no pone 1.38 huevos. Esto se resuelve con conteos. Y en la misma granja tenemos vacas productoras de leche, pues la vaca puede producir 20.38 litros, o 20.385, o 21.454. Es decir, estamos en el terreno de los números reales. Ambos de este tipo de números, que representan variables aleatorias, los podemos promediar sumándolos, todos los que tenemos en la muestra, y dividiéndolos, entre el total de valores. ¿Pero qué representa eso? Dijimos, medidas de tendencia central, ¿correcto? Representa el centro de gravedad. Entonces, imagina que tienes aquí una viga, una barra, un mástil, ¿verdad? De una constitución uniforme. Sus medidas largo, ancho, profundo son exactamente iguales, no tiene variación. En teoría, el centro de gravedad se ubica aquí, justo en la mitad. De tal manera que si yo pongo un apoyo en esta viga, allí está en equilibrio. Si estas fueran mis variables aleatorias, x1, x2, x3, hasta xn, ¿verdad? Y yo tengo esta condición, esta es la sumatoria, este es el punto donde se encuentra el equilibrio, este es el promedio, esto es lo que yo estoy buscando cuando calculo el promedio, el centro de gravedad. Y al inicio de este video te comentaba, las medidas de tendencia central, posiblemente la más conocida es el promedio, pero ahora quiero aprovechar este momento para mencionar una vulnerabilidad que siempre en el análisis estadístico debemos de tomar en cuenta cuando trabajamos con el promedio. Y esa vulnerabilidad es la sensibilidad de este indicador a los valores extremos. ¿Qué significa? En los análisis estadísticos no todos nuestros números son iguales. Qué maravilla que todos nuestros datos fueran iguales porque todos nuestros cálculos se simplifican. Pero no lo son, porque en el mundo real, en el mundo natural, hay variación. Y la variación provoca que nuestros valores pues estén, como dice la palabra, variando, que tengan diferentes ubicaciones en la recta numérica. Vamos a ver un par de ejemplos de un cálculo del promedio de datos sin extremos, ¿verdad? Es decir, sin valores extremos. Y aquí otro de datos con valores extremos. Y vamos a simplificar, vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a suponer que yo voy a calcular el promedio de calificaciones de un estudiante del cuatrimestre anterior. Y estas fueron sus calificaciones. Esta sería nuestra X1, esta sería nuestra X2, X3, X4 y X5. El total de variables que tenemos, es decir, nuestra n, es igual a 5. Y el promedio dijimos la suma de los valores dividido entre el total. 10, 20, 30, 40, 50. Esa es la sumatoria. Aquí está la sumatoria desde que x es igual a 1 hasta n. Ahora divido este valor, ¿verdad? Para calcular el promedio entre 5 y nuestro promedio es 10. Datos sin valores extremos. Sin variación también, pero sin valores extremos. Vamos a ver qué sucede cuando se introduce un valor extremo. Vamos a manejar los mismos datos, pero intencionalmente vamos a introducir un valor extremo. ¿Qué es un valor extremo? Es un valor que no se parece, ¿verdad? No parece familiar, no parece pariente de todos los datos que tenemos. Ese es un valor extremo, ¿sí? Entonces aquí repetimos nuestros valores
Y ahora aquí intencionalmente vamos a introducir un valor extremo, un valor exageradamente mucho más grande. Esto puede suceder, en la vida real puede suceder que tengamos datos como estos, en los que hay una uniformidad y de repente aparece un valor extremo, positivo muy grande, que también puede ser negativo. Vamos a calcular el promedio ahora. Sumamos todos y los dividimos entre el total. El total sigue siendo 5, pero ahora nuestra sumatoria ya no va a ser 50. Ahora nuestra sumatoria desde que x es igual a 1 hasta n va a ser de 1.040.000. Y para calcular este promedio hay que dividirlo entre 5. Y como buen maestro de matemáticas, pues no lo puedo hacer en la mente. Hay que usar la calculadora, para eso la tecnología también nos han enseñado, ¿no? Vamos a hacer esto, 1.040.000 entre 5. Y el resultado es, ahora nuestro promedio, vamos a borrar esta parte de aquí que ya nos empieza como un poco a estorbar. Y el promedio sin extremos era un valor de 10 y ahora el promedio con valores extremos es 200.008. Y lo único que hicimos fue cambiar un solo valor, pero se fue al extremo. Vean la diferencia. Esto quiere decir que el promedio es vulnerable. El promedio, la moraleja de esta breve historia de hoy es que el promedio es un indicador de tendencia central aquí lo vamos a poner así muy claro, extremadamente sensible a los valores extremos. Los valores extremos, en términos técnicos estadísticos, se les conoce también como valores inusuales, y en inglés hay un término muy popular que es outlier. Esos son los valores extremos. El término es, aquí vamos a los outliers, se nos fueron al extremo, se salieron del cuadro, ¿no? Aquí lo vamos a poner outliers, ¿sí? Los valores extremos se les llama también outliers o valores inusuales. Y vean, entonces, ¿cuál es la moraleja? Tú estás haciendo un análisis estadístico, cualquiera que sea tu ocupación, y lo estás haciendo cuantitativo, y estás manejando datos discretos o continuos, y consistentemente utilizas el promedio para estimar la tendencia central, ten cuidado, porque si hay valores extremos, tu resultado no va a ser preciso. Muchas gracias por tu atención, esperemos que esto sea de utilidad, y pues te invitamos a que nos visites y te incorpores con nosotros para seguir cultivando tu acervo, tu aprendizaje. Muchas gracias. Hasta luego.